Bien, vamos a tener nuestro tercer programa, la tercera parte del estudio que iniciamos ya sobre el libro de Apocalipsis. Recuerden que Apocalipsis es el libro que tiene una bienaventuranza para los que leen, para los que lo oyen, las cosas que están escritas en él, y para los que guardan todas las palabras del libro de profecía, una bienaventuranza. Iniciamos el estudio con la introducción de lo que era el libro, que es bastante complejo. Les decía que un libro tan complejo como el Apocalipsis merece la atención, merece un estudio minucioso, exhaustivo, holístico, un estudio exegético, porque verdaderamente que Apocalipsis es un libro muy edificante, y aunque el diablo, que el Señor reprenda, se levantó durante siglos para que este libro no formara parte del canon, Dios en su soberanía, en su poder, permitió que pudiéramos tenerlo en nuestra versión Reina Valera, en cualquier otra versión de la Biblia, porque verdaderamente es una gran bendición esta lectura, una bendición para mi vida, me ha edificado muchísimo, y es el libro que por naturaleza, por revelación, por antonomasia, es el libro para estos tiempos, para la iglesia del Señor. Y les repito, es un libro que trae un mensaje para su iglesia. El mensaje es para su iglesia, el libro de Apocalipsis. Iniciamos con la introducción, como les dije anteriormente. La semana pasada, en nuestro segundo programa, hablamos acerca de lo que era la iglesia en Éfeso, la iglesia del deseo ardiente, la iglesia que trabajaba arduamente por amor del nombre del Señor, aquella que había sufrido, había tenido paciencia, había probado los que se decían ser apóstoles y no lo eran, y lo habían hallado mentiroso, pero había perdido su primer amor. Aquella iglesia a la cual el Señor al final le da un mensaje de exhortación y un mensaje también, de una promesa, una palabra de aliento, de consolación. Le dice: al que venciere le haré comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Recuerden que el libro de Apocalipsis viene a restaurar todas las cosas que el hombre perdió en el huerto de Edén, producto del pecado original. En el Apocalipsis el Señor se las restaura a su iglesia. Dice: le haré comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Aquel árbol de la vida del cual el hombre había sido expulsado por el pecado, por desobedecer a Dios. Ahora en Apocalipsis está siendo restaurado. Ahora vamos a rodar en este viaje que estamos haciendo por el mensaje de 7 iglesias, en este tercer programa. Vamos a rodar 64 kilómetros al oeste de la iglesia en Éfeso, y vamos a detenernos, vamos a hacer una parada en la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente, la iglesia que significa amarga, como amargo fueron las persecuciones. La iglesia de Esmirna, al oeste de Éfeso. Recuerden que las 7 iglesias formaban prácticamente un arco, en la cual no había una separación mayor a 100 kilómetros desde Éfeso hasta la Odisea. Ahora nos detenemos en Esmirna, que por cierto hay que decirlo, es la única iglesia de las que actualmente existen, de aquellas que se escribió esta carta. Ya Éfeso desapareció, igualmente Filadelfia, en el espacio, en el tiempo, la Odisea, Tiatira, Pérgamo y Sardis. Solamente Esmirna sobrevive de las iglesias de aquella provincia de Asia Menor en los tiempos de Roma, ahorita actualmente con el nombre de Izmir. Y no es casualidad, porque era la iglesia más pequeña de las que el apóstol Juan le escribió por orden del Señor, y sin embargo es la que vino a sobrevivir. No sobrevivió la capital del imperio, que es Pérgamo, la cual la veremos próximamente. No sobrevivió la Odisea, aquel puerto próspero, muy famoso. No sobrevivió la gran ciudad de Éfeso, que tenía una de las maravillas del mundo antiguo, como la iglesia, el templo de Diana. Sin embargo, el Señor en su misericordia permitió que la pequeña, aquella que tenía tribulación y pobreza, sobreviviera hasta el día de hoy. Aleluya. Bueno, es así como vamos a iniciar la lectura rápidamente. Repito, vamos a detenernos ahora, vamos a hacer una parada en la iglesia de Esmirna, capítulo 2, verso 8 del libro Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 del libro Apocalipsis, y leemos el nombre del Padre, del Hijo, y con la dirección de nuestro ayudador, nuestro consolador, que nos guía, nos conduce a toda verdad. Aleluya. Dice así, verso 8, capítulo 2 Apocalipsis: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos si no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aleluya. Bien, la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente. De las 7 iglesias que se le escriben en Apocalipsis, solamente la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, el Señor no lo recrimina, no le reclama alguna conducta, alguna actitud, a diferencia que se hizo con Éfeso, hace con Pérgamo, hace con Tiatira
con Sardis y por supuesto con la Odisea. Pero es importante que nos detengamos y hagamos un estudio, hagamos un análisis versículo por versículo de lo que el Espíritu le escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y comienza de la siguiente manera. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, nuevamente un mensaje para el líder de aquella iglesia, para el mensajero, la palabra malakis, mensajero. Dice, le está escribiendo un mensaje y le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué el Señor le escribe a la iglesia en Esmirna y se le presenta de una manera diferente a como lo hace con Éfeso? Recuerden que con la iglesia en Éfeso el Señor se le presenta como el que se pasea en medio de los 7 candelabros de oro y el que sostiene con su diestra, con su mano derecha, las siete estrellas, hablando de las 7 iglesias. Bien, es importante analizar esto porque ciertamente el Señor a cada iglesia en su introducción se le presenta de una manera diferente por la forma en que va a ir dirigida la exhortación. A la iglesia en Éfeso le dice, mira, yo sostengo con mi derecha, mi mano derecha, aquella mano que tocó al apóstol Juan cuando recibió esta revelación, dice que caía como un muerto a sus pies y él lo tocó con su mano derecha y le dio fortaleza. Aquella mano derecha que sacó a Israel de Egipto, brazo fuerte y extendido. La mano derecha que dice el apóstol Pedro que debemos humillarnos para esperar el tiempo de la exaltación, humillados pues bajo la poderosa mano del Señor. Aquella mano que el salmista decía que con su diestra lo sostiene. Él dice, yo sostengo con mi diestra las 7 estrellas, las 7 iglesias. El que se pasea en medio de los 7 candelabros lo decía a Éfeso porque precisamente le advertía de que si no volvía al primer amor, el que se paseaba, su presencia iba a ser retirada y iba a ser ella también iba a desaparecer como iglesia, como en efecto sucedió con los años. Pero con la iglesia de Esmirna pasa diferente. Él le dice, escribe el primero y el último, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Cuando analizamos el contexto, antes de entrar a lo que es el mensaje para la iglesia en estos días, para la iglesia de nuestros tiempos, dice, la iglesia de Esmirna, déjame decirte que es una iglesia que ha sido marcada en su historia por persecuciones, es una iglesia que ha sido marcada por terremotos, por epidemias, por mucho sufrimiento. De hecho, la palabra Esmirna, en su traducción, que es mirra, es amargo, también es símbolo de muerte. Esmirna también con eso la mirra usaban extrayéndolo y mezclando con vino, usaban para embalsamar a los muertos, por eso que era también símbolo de muerte, pero también era un perfume muy costoso. La palabra Esmirna. Y el Señor le escribe a esta iglesia, una iglesia sufriente, una iglesia que estaba pasando muchísima tribulación, muchísima pobreza, producto de la predicación del Evangelio que ocurría en aquel lugar. Esmirna, una ciudad, era llamada también la corona de Asia. Un orgullo para Asia porque por su belleza, porque era una ruta comercial entre Irán, Persia y Roma, una ruta directa, tenía templos muy populares, muy concurridos, como el templo a Venus, Afrodita, la diosa del amor. Tenía templos también, tenía una escuela de medicina muy conocida, era centro de investigaciones sobre la ciencia. La iglesia en Esmirna tenía el teatro más grande de Asia, era una ciudad muy idólatra por sobre todas las cosas y también muy próspera. Habían diferentes gremios, habían gremios de curtidores, de tejedores, de tintoreros, de los cuales muchos de los hermanos de aquella congregación pequeña pertenecían, hermanos que trabajaban en lo secular y eran hermanos que habían sido bendecidos económicamente porque era una ciudad que ciertamente era muy concurrida, era una ciudad que tenía un templo de hecho para adorar a la misma Roma. Los emperadores, se le hizo un templo a Tiberio César, el emperador en los tiempos del Señor Jesucristo, y allá iban a adorar. Como la mayoría de las ciudades, así como Éfeso tenía también su templo a Diana, Esmirna tenía un templo a Afrodita y un templo al mismo Tiberio César, el emperador, como también Pérgamo, que veremos más adelante, tenía un templo dedicado al dios de las serpientes, Esculapio, dios de la medicina, y también templos como el que era para Zeus, una de las principales deidades de Grecia, que en el panteón romano era llamado Júpiter. Bien, en resumen, era una ciudad muy próspera. Los hermanos de aquella congregación, de aquella asamblea, trabajaban en lo secular, también habían sido bendecidos materialmente, pero ocurre algo, el Señor le escribe en medio de aquella tribulación que comenzó a presentarse en la iglesia de Esmirna, le dice el primero y el postrero. Él está advirtiendo en la iglesia de Esmirna, le está diciendo, le está alertando, pero también le está dando a entender que el mismo que habla el profeta Isaías como el primero y el último, el mismo que del Antiguo Testamento se le presenta al Dios de Israel como el primero y el último, el Alfa y Omega, es el que le está mandando la carta. Dice el primero y el postrero, y le dice el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué el Señor le dice a Esmirna el que estuvo muerto y vivió? Precisamente porque esta iglesia, marcada por persecuciones, es de las 7 asambleas que le escribe el apóstol en Apocalipsis, es la iglesia que atravesó las 10 persecuciones imperiales.
las 10 persecuciones imperiales que tuvieron desde Nerón hasta Diocleciano. Nerón, Domiciano, Trajano, la persecución de Marco Aurelio, Septimio Severo, de Maximiano de Tracia, de Alejandro Severo, de Valeriano y de Diocleciano. Las 10 persecuciones que sufrió la iglesia durante 300 años, durante casi 300 años, fue precisamente Esmirna quien las vivió una por una, vivió todas las persecuciones. Por eso el Señor está diciendo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, le dice, mira, el que estuvo muerto y vive, te dice estas cosas. El Señor está dando una introducción donde está confortando, está consolando a esa iglesia, precisamente por lo que viene a continuación. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ciertamente, en las versiones más originales, los manuscritos más originales, los papiros más antiguos, como el papiro número 2 y número 14, que se encuentran actualmente en el Museo de Jerusalén, en la carta Esmirna se obvia la primera parte que dice, yo conozco tus obras, inmediatamente inicia desde la forma siguiente, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué? Aquí hay algo importante, los términos tribulación y pobreza juntos en el griego están dando a entender que es una pobreza extrema, una pobreza que está tocando la indigencia, lo que es la tribulación y pobreza. Y le dice, pero tú eres rico. ¿Qué ocurrió en Esmirna que el ángel está escribiendo esta carta? Bueno, precisamente, como le acabo de decir, Esmirna, la iglesia de las 7 que están en Apocalipsis, que sufrió con mayor fuerza, fue sacudida con las persecuciones de los 10 emperadores que asolaron a la iglesia del Señor durante casi 250 años, desde Nerón, con el incendio de Roma del 64, hasta Diocleciano, hasta que se promulgó el edicto de Milán de tolerancia en el 312. Precisamente le está diciendo tu tribulación y tu pobreza, porque en Esmirna aconteció algo. El templo de los judíos, el templo que había construido Salomón, que había destruido Nabucodonosor y había reconstruido en tiempos de Esdras y Nehemías, había sido destruido 30 años antes que se escribiera la carta. Entonces resulta que el emperador se le ocurrió y le mandó una carta a los judíos que todas las ofrendas y las arcas que se entregaban anteriormente en el templo, que ya no existía, porque había sido destruido en el año 70 por Tito, el hijo de Vespasiano, tenían que entregarla directamente a Roma al emperador. Los judíos se negaron y esto desató la persecución imperial. Sin embargo, los cristianos, ¿cómo entraron en persecución? Bien, recuerden que el cristianismo en el primer siglo era considerado una secta del judaísmo. El cristianismo en el primer siglo era considerado una secta del judaísmo. Recuerden que por primera vez se nos identificó de una forma despectiva y burlona como Cristo chiquito en 1 Corintios, en Hechos 11:26, fue en la iglesia de Antioquía de Siria, donde salió el apóstol Pablo y se dio por primera vez el nombre de cristiano. Y ojo con esto porque fue primero que el nombre católico. El nombre católico vino en el 110 con Ignacio de Antioquía, y el nombre cristiano, el término cristiano, que es Cristo chiquito, aproximadamente en el año 62-63 fue que se acuñó por primera vez el término cristiano. Cuando se niega la petición del emperador, se desata una persecución. Pero los judíos pudieron zafarse de esta persecución de una manera muy inteligente. Resulta que en Esmirna habitaban muchos judíos influyentes, de mucho peso en el Senado romano, al igual como ocurría en los tiempos de Jesucristo, que estaban las sectas de los herodianos, que fueron los que le quisieron tentar a nuestro Señor Jesucristo en aquel episodio cuando le dijeron estos judíos herodianos que eran seguidores de los Herodes, de la dinastía de Herodes, le dijeron: Señor, es lícito que le paguemos tributo, impuesto al César. Estos judíos influyentes, precisamente muchos de ellos habitaban en Esmirna y tenían mucho poder de dirección y de decisión, mucha influencia en el Senado romano. Se daban a conocer porque eran judíos acaudalados, tenían buena retórica, buena dialéctica y habían logrado introducirse dentro de lo que era toda la parafernalia romana y ganar influencia y congraciarse con el emperador de Roma. Es por eso que le dice: y la blasfemia a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Resulta que estos judíos, en vez de ellos apoyar al cristianismo, ellos lo que hicieron fue empujar, arengar para que la persecución contra los cristianos en Esmirna fuera más fuerte. Por eso que el apóstol Pablo, en la segunda carta de los Corintios 11:26, él les llamó a los... había dicho que de los judíos había recibido 5 azotes menos 1. De hecho dice que había recibido peligros en el desierto de alta mar, pero también tenía peligros de los de su nación, de los judíos. El mismo Señor Jesucristo en Juan 8:44 llamó a los judíos, a los líderes judíos, intérpretes de la ley, le dice: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, Satanás. Aquí le está diciendo el Señor a la iglesia de Esmirna, dicen: y
la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Porque estos judíos lo que estaban era entorpeciendo y estaban siendo obstáculo y piedra de tropiezo para los creyentes de la iglesia en Esmirna, diciéndole al emperador que las persiguieran. De hecho, comenzaron a levantar calumnias y falsos testimonios contra los creyentes de Esmirna, argumentando de una manera, interpretando mal, erróneamente y a propósito de las escrituras, cuando los hermanos de Esmirna se reunían para hacer la celebración, para realizar el acto de Santa Cena. Ellos comenzaban a decir a Roma, al emperador, a los voceros de la casa imperial, le decían: mira, ya están unos cristianos y están practicando canibalismo, porque ellos escuchaban cuando decían: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, comed, haz esto en memoria de mí, esta es mi sangre. Entonces iban y le decían al emperador que los cristianos estaban practicando canibalismo cuando hablaban de que Jesucristo había entrado sobre un pollino en Jerusalén, la entrada triunfal. Entonces decían que estaban hablando de un cabeza de asno. De hecho, lo acusaron de ateo, comenzaron a acusar a los cristianos ateos, algo que era penado en la cultura grecorromana, precisamente porque Roma tenía muchísimos dioses en el panteón. Había adoptado los dioses de Egipto, de Grecia, de Mesopotamia, de Siria, simplemente que había cambiado el nombre, y el ateísmo era visto como un pecado, como una blasfemia contra los dioses de Roma. Entonces comenzaron estos judíos, que el Señor llama sinagoga de Satanás, a empujar, a impulsar la persecución contra los hermanos de Esmirna, y esto se hacía más fuerte, y fue tanto el peso de la persecución, que cuando leemos dice tu tribulación y tu pobreza, es que no eran que ellos eran perezosos, eran flojos, no les gustaba trabajar, o eran pobres sencillamente porque no tenían recursos. No, estos eran hermanos que estaban acomodados. Esmirna, les repito, era una ciudad muy próspera y había trabajo para muchas personas, sobre todo en el turismo, porque era muy concurrida por las provincias cercanas, por las ciudades cercanas, precisamente por los templos que estaban allí, atractivos para el turismo. Sin embargo, cuando estos se negaron a adorar a los dioses de Roma y estalla la persecución, cuando ellos se negaron a confesar al emperador Kaiser César, que es el César del Señor, confesarlo como el Señor, estalla la persecución. Y esto dio pie a que muchos de ellos hayan sido despedidos de sus trabajos, de sus empleos, y a los otros se les negara el trabajo. Y esto llevó a los hermanos de Esmirna a la pobreza extrema. Cuando usted en el griego encuentra la palabra tribulación y pobreza juntos, está ya hablando de una pobreza extrema, una pobreza que está pisando ya la indigencia. Y los hermanos de Esmirna estaban precisamente en una pobreza producto de no adorar al César y de mantenerse fiel al Señor Jesucristo, de no maldecir al Señor, que es lo que lo obligaba. Por eso vamos a ver más adelante la historia de Policarpo de Esmirna, quien fue pastor de la iglesia, de la redundancia, de Esmirna. Entonces ellos comenzaron a entrar en pobreza precisamente por causa del evangelio, por no adorar al César, por no adorar a los dioses de Roma, habían llegado a la pobreza. Sin embargo, el Señor les dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Otra vez la omnisciencia del Señor se manifiesta, porque el Señor está en todas partes. Los ojos del Señor, los 7 espíritus de Jehová que recorren toda la tierra. Había visto la pobreza, la tribulación de Esmirna, pero le dice algo muy importante: aleluya, pero tú eres rico. Santiago 2:5 dice: amados, oíd esto, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos y herederos en fe? Está hablando de una iglesia que estaba pisando la indigencia, que había llegado a la pobreza extrema, a mucha necesidad, a pasar hambre, a pasar de humillaciones, porque ellos se resistían a adorar al César y se mantenían firmes en lo que era la sana doctrina, y se mantenían firmes en la oración, fieles al Señor Jesucristo. Y ahí viene lo siguiente, es muy importante, y aquí quiero que preste mucha atención en el versículo siguiente. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y tendréis tribulación por 10 días. Yo quiero que te detengas conmigo y analices en el espíritu lo que el Señor está escribiendo. Le dice en Esmirna, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Ojo con esto, porque el Señor nos está diciendo: te voy a quitar la carga, te voy a quitar la prueba. Le está diciendo, le está dando una palabra lenta y dice: no tengas, le está diciendo, le está advirtiendo: vas a padecer, vas a sufrir prueba, vas a pasar por necesidad. Le está diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer. Por eso la presentación que le dice: yo soy el primero y el último, el que estuvo allá en Israel, en el Antiguo Testamento, el que habló Isaías, soy yo. Yo soy el que se le presentó a Moisés en la zarza, el primero y el último. Precisamente se está presentando con esa carta por lo que iba a padecer la iglesia de Esmirna. Mire, yo soy el primogénito de la creación. Yo soy el verbo hecho carne que habitó en medio de la historia humana. Juan 1 y 2 y Juan verso 14. Yo soy aquel por medio del cual subsisten todas las cosas. Colosenses 1:16. Sin mí, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Le está diciendo el Señor de Esmirna. Por eso dice: no temas en nada lo que vas a padecer.
Y ahora vean, yo creo que la iglesia del Señor identifique el enemigo histórico, porque muchos están buscando enemigos en filosofías, están buscando enemigos en instituciones del gobierno, en personajes, cuando la Biblia es clara en cuanto al enemigo de la iglesia, el enemigo de nuestra alma, que habla el apóstol Pedro, no de las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. El diablo, que es el título más común de nuestro enemigo en las escrituras, aparte de tentador, aparte de acusador, de engañador, príncipe de los aires, Dios de este siglo, príncipe de las potestades de los aires, gobernador de la mente de las tinieblas de este siglo, es el diablo, que significa nuestro enemigo, el enemigo de la iglesia. Él está diciendo, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Él no está diciendo, no te imaginas lo que va a padecer, porque he aquí que Tito Flavio Domiciano, he aquí que Marco Yupio Trajano, he aquí que Elio Augusto Adriano te va a arremeter. No, él no está dando el nombre del emperador. Él no está dando el nombre de los funcionarios de Roma. Él está hablando directamente del enemigo de la iglesia. Muchos hermanos ahorita están buscando enemigos en el gobierno nacional, están buscando enemigos en la santería, están buscando enemigos en filosofía, en humanismo, en racionalismo, en intelecto humano. El enemigo de la iglesia no es carne ni sangre. El apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Y es lo mismo que el Señor está diciendo a la iglesia de Esmirna. He aquí el diablo, el enemigo de la iglesia. Desde Génesis 3:15, cuando sentencia el Elohim y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer en tu simiente. El enemigo del hombre, del ser humano, es el diablo que ha venido a hurtar, a matar, a destruir, que es lo que él estaba haciendo con la iglesia. Y tenemos que entenderlo cuando el apóstol Pedro la confesión en Mateo 16:18, el Señor le dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra esta mi iglesia. La iglesia fue sacudida por 200 años con persecuciones de muchos emperadores, y el Señor le dijo, las puertas de Roma, él no le dijo, las puertas del imperio no prevalecerán. No, él está hablando directamente de las puertas del Hades, cuyo rey, Hebreos 2:14 dice, que tiene el imperio de la muerte, es el diablo. Dice que él le quitó, le arrebató el acta de los decretos a Satanás en la cruz del Calvario, le arrebató el imperio de la muerte, Hebreos 2:14, esto es el diablo. Por eso le está diciendo, no te imaginas lo que va a aparecer, porque tu enemigo, el diablo, va a sacudir las puertas del Hades con fuerza contra ti. Le dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El enemigo de la iglesia históricamente es el diablo. No es sangre, no es carne. En esto la iglesia del Señor tiene que ser madura. Yo siento impotencia, siento tristeza cuando muchos hermanos comienzan a buscar enemigos en personajes. No son ellos, son las mentes de los gobernadores, las tinieblas de siglo que actúan a través de ellos, son las huestes espirituales de maldad que obran a través de ellos. La traducción más correcta en el griego Koiné dice que los gobernadores, las mentes que toman a las personas son los que comienzan, impulsan para fomentar el ateísmo, para fomentar la nueva era, para fomentar el islamismo, para fomentar cualquier corriente que vaya en contra del cristianismo. Y dice el Señor, echará el diablo a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El Señor está diciendo a su iglesia, vas a ser probada. Vas a ser probada. El diablo, tu enemigo, al que tienes que resistir con la palabra, con el poder de la palabra, sometiéndote a Dios, va a sacudir las puertas del Hades contra ti. Vas a ser probada, pero el Señor le da un tiempo, porque el Señor manda carga mayor que no se puede soportar, dice, por 10 días. Es curioso aquí porque la palabra día tiene una connotación muy amplia en el griego y también en el hebreo. La palabra día puede representar, cuando se habla, por ejemplo, cuando Juan dice, aquí yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, Apocalipsis 1:8 al 11, dice, en el día del Señor está hablando en el hebreo, del Mero Kuriakos, día del Señor, que es el día domingo, que eso lo pueden ustedes corroborar en muchas cartas apócrifas y también bíblicas. Por ejemplo, la carta que le escribió Plinio el joven, gobernador de Bitinia, al emperador Augusto Adriano, hablaba de que en el día del Señor, hablando del día domingo. También Justino Mártir habló como octavo día, refiriéndose al día domingo, al Mera Kuriakos en griego. También el Augusto Adriano le escribió una carta al Minuncio Fundano, procónsul de la región de Asia, hablando de que en el día del Señor, refiriéndose al día domingo, que no es, por supuesto, es un día de la semana que no tiene nada que ver con el Yom Adonai Shebaot, o el día del Señor Jehová de los ejércitos, que habló Isaías, que también habló Samuel, cuando Isaías vio, he visto al Señor Jehová de los ejércitos. El día de Jehová que habla Isaías 2:10, Sofonías 1:14, Joel 2:12, que habla 2 Pedro 3:10, porque el día del Señor Jehová de los ejércitos es un día que no es un periodo de tiempo de 24 horas, sino es un periodo de angustia y tribulación que está estimado en 7 años. Aquí se está refiriendo en 10 días, cuando dice tendréis tribulación por 10 días, tenemos que ir
al libro del profeta Ezequiel, capítulo 4, versículos 5 y 6, cuando dice: yo te he dado los años de tu castigo, de tu maldad, por el número de tus días. Dice: día por año te he dado, hablando de un día representando un año. Y es curioso porque la iglesia de Esmirna pasó por las 10 persecuciones, hablando de un lapso de tiempo que no es 24 horas, que le repetí, desde Nerón hasta Diocleciano. La iglesia de Esmirna atravesó por 10 persecuciones imperiales. No solamente eso, sino que la última persecución imperial, que fue la más terrible de todas, donde perseguían a los cristianos hasta las montañas, hasta las cavernas, ya no podían ni esconderse ni siquiera debajo de la tierra, en las ultratumbas, en las catacumbas, donde tenían que ellos hacer un código para poder identificarse en la calle y no ser martirizados. El famoso pescadito, que tiene un monograma en latín: Ito, Jesucristo, Hijo de Dios, hombre salvador. Ellos por Diocleciano fueron perseguidos terriblemente, murieron muchísimos, fueron quemados en los templos de Nicomedia, fueron quemados cristianos vivos. De hecho, muchos rollos de la Biblia fueron quemados, otros sobrevivieron, como los textos que ocurren en tiempos de Antíoco Epifanes IV, en el 125 a.C. Y vemos entonces que Esmirna pasó por 10 persecuciones imperiales, y también pasó la última persecución, que fue la más terrible, que duró 10 años, porque la última persecución de Cayo Aurelio Diocleciano fue desde el año 303 hasta el año 313. Ya el Señor está diciendo la connotación de lo que significan 10 días. Dice: tendréis tribulación por 10 días. Le está diciendo: vas a pasar persecución. El Señor se lo ha advertido. Mateo 24:10 dice que dice: entonces os entregará la tribulación. Aquí le dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. El Señor dijo en Mateo 24:10: entonces os serán entregados tribulación y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y os matarán. Y tropezarán unos con otros, y unos con otros se entregarán. El Señor se lo ha advertido a la iglesia del Señor. En Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice: recuerden las palabras que le he dicho: el siervo no es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. El apóstol Pablo en Hechos 14:22 estaba alertando a los hermanos que habían sido predicar, les habían cerrado las puertas en la cara, habían sufrido tribulación en la aplicación del evangelio. Él les alienta, les dice: es necesario que a través de muchas persecuciones, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Hechos 14:22. El Señor anunció a la iglesia que iban a sufrir persecución. Muchos dirán: no, hermano, pero es que los tiempos de Apocalipsis, de Juan, los imperios. No, hermano, actualmente hay un cuadro parecido de Esmirna en muchos países. Usted sabe que en nuestros días, cada año, en nuestro tiempo, al año mueren más de 100.000 cristianos en los estados islámicos perseguidos. Hay videos que pasan por YouTube, por Facebook, videos por redes sociales, hay que muy pocos sacan por las televisoras internacionales, donde son decapitados los ISIS, ante la indiferencia de las Naciones Unidas, porque le tienen pánico a los estados islámicos por el famoso yihad, porque son radicales fundamentalistas, con el mensaje de que mientras sigan enviando misioneros a los estados islámicos, el cuchillo al nombre de Alá, los sunitas, chiitas, talibanes, musulmanes fundamentalistas van a seguir quitando cabezas de cristianos. ¿Sabe cuántos cristianos misioneros están siendo perseguidos y están siendo martirizados? Están siendo cumplidos. Aquí hay un cuadro similar a lo que está ocurriendo en nuestros días. Iglesias como la Odisea, que se cansan de gritar por canales pseudo cristianos: somos ricos, no hemos enriquecido, no tenemos que hacer ninguna cosa, mientras iglesias como las Esmirna en nuestros tiempos, que sufren tribulación y pobreza, están siendo martirizados. Es un mensaje que está traspasando tiempos, traspasó edades. Actualmente hay hermanos que están en la situación de la iglesia de Esmirna, en los estados islámicos, sufriendo persecución, sufriendo tribulación y pobreza. El mensaje de Esmirna está más latente hoy que nunca. Y el Señor se lo ha advertido: si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Lucas 13:33 y 34. Israel, que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. Eso está ocurriendo en nuestros días. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, cuando todas las personas hablan bien de vosotros, porque si también hablaron bien de vuestros padres, como está ocurriendo en nuestros días. Creen que la persecución ya es una historia apocalíptica y ya pasó. El Señor, la iglesia de Esmirna estaba clara en promesas importantes. Ellos estaban claros cuando el Señor dio el sermón de la bienaventuranza, en el verso 10, 11 y 12 del capítulo 5, el famoso sermón del monte, dice: bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, bienaventurados cuando por causa de mi nombre os vituperen y os persigan y digan cualquier clase de mentira. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a vuestros padres, los profetas que fueron antes de vosotros. Y está ocurriendo hoy en día también. Lo que pasa es que no lo vemos o no queremos verlo. Hay persecución actualmente en los estados islámicos, y déjame decirte algo que me estás escuchando. El islamismo está creciendo con números alarmantes y tiene que seguir creciendo.
porque tiene cumplimiento de la palabra. Recuerde que el ejército que Satanás, después que se ha suelto del abismo, al final del milenio, que va a juntar los 4 ángulos de la tierra, de Gog y Magog, va a ser un ejército compuesto por las naciones islámicas, y dice que va a ser como arena del mar. El enemigo va a seguir creciendo. Eso no es mentira. Yo siempre le digo a aquellos que quieren autoproclamarse apóstoles, que porque tienen que hacer la pasantía en los estados islámicos, y decir allá en los países islámicos, gritar, Alá no es Dios, es Jehová de los ejércitos. ¿Sabes cuántos han sido decapitados, han sido quemados vivos, han sido obligados a ser convertidos al hinduismo, al budismo, al sintoísmo, al confucianismo, por hacer esta declaración en los países islámicos? Familias enteras han tenido que huir de estados islámicos, misioneros, los que han podido huir, porque los han sido quemados vivos y decapitados, por decir que no es Alá. ¿Quiénes se atreven de los que están escuchando? Aquellos que dicen que quieren que Dios les envíe a las naciones a predicar y a conquistar. ¿Quiénes se atreven a ir a los países de puerta cerrada? A ir a China y decir no es Tao, no es el taoísmo. A decir no es el ateísmo, no es el comunismo rojo. A ir a Japón y decir no es el sintoísmo. A ir a la India y decir no es Buda, no es Vishnu, Shiva ni Krishna. A ir a los países árabes y decir no es Alá. A ir a Filipinas, así como hizo el apóstol Pablo del Areópago de Martes, y decirle, mire, Dios pasando por alto la ignorancia de este tiempo, le manda decir a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a todos los hombres, por aquel que ha dado testimonio con levantarlo entre los muertos, Jesucristo. El evangelio no es un estado de ánimo. El evangelio no es fui a la iglesia el domingo, canté, dancé, hice teatro, pantomima, danza, una jornada evangelística. El evangelio es un estilo de vida superior, del cual muchos de nuestros hermanos están dando la vida actualmente por la predicación. El evangelio no es como muchos piensan. El Señor lo dijo. El apóstol Pablo escribió. Muchos, la iglesia de Esmirna entendía, ellos prefirieron llegar a la pobreza ante decir Kaiser César, ante decir el César el Señor. El hijo Policarpo de Esmirna, el pastor de la iglesia en Esmirna en el año 156, y que del cual se dice fue discípulo del apóstol Juan, que escribió esta carta de Apocalipsis en la isla de Patmos. Él fue martirizado. Él fue martirizado por el imperio, teniendo ya casi 100 años. El apóstol, el pastor Ignacio Policarpo de Esmirna, un hombre que había predicado el evangelio durante muchísimo tiempo, había pastoreado la iglesia en Esmirna, pero cuando llegó la persecución, un hombre tan noble, cuenta la tradición, que lo fueron a buscar los soldados de Roma para presentarse al emperador y martirizarlo. Y él mismo le mandó a preparar inclusive comida a los soldados, a sus verdugos. Y los soldados, al ver a aquel anciano de casi 100 años, aquel hombre, al verlo con aquella nobleza, con aquel amor, le suplicaban, por favor, maldice a Cristo y vas a vivir. Y él le dijo, ¿cómo voy a maldecir a mi rey y mi Señor? 86 años he servido a mi Señor. ¿Cómo voy a maldecir a mi rey que me salvó? Y dice, cuenta la tradición, que lo comenzaron a prender vivo y no agarraba candela. Y tuvieron que enterrarlo vivo, pero no negó a Cristo. El mismo Ignacio de Antioquía, que también fue discípulo del apóstol Juan, durante también el gobierno de Tito Flavio Domiciano, él fue llevado a Roma y fue devorado por las fieras, por no negar a Cristo, como lo hizo la iglesia de Esmirna, por no negarlo. Y dicen que le mandaron una carta donde le iban a usar un conducto para no martirizarlo con tal de negar a Cristo, y él le regresó la carta, le respondió la carta a Roma y le dijo, déjeme morir por mi Cristo. Recuerdo que las últimas palabras de la carta decía, prefiero ser hecho trigo en los dientes de la fiera y convertido en pan para mi Cristo. Y murió devorado por las fieras allá en el circo romano, en los juegos imperiales. Ignacio de Antioquía. El apóstol Pablo, un hombre que era osado en la aplicación del evangelio, que se metía en las sinagogas y le decía a los judíos y los atacaba contra su legalismo. Se metía contra los dioses de Grecia y de Roma. Un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, el apóstol de los gentiles. Cuando ya sentía, cuando le habían dado sentencia de muerte, entonces le escribe a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, el tiempo de mi partida está cercano. Y le dice algo importante, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo menos espera la corona de justicia, que me hará el Señor justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lo mismo que el Señor le dice más adelante a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. El apóstol Pablo ya tenía esa promesa, y la iglesia de Esmirna conocía que había promesa de vida eterna. Marcos 11:35 dice que aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa del evangelio y de Jesucristo la salvará. La iglesia de Esmirna estaba clara en eso.
¿Cuántos de los apóstoles no murieron martirizados por Roma por negarse a maldecir a su Señor? Dice la tradición que el mismo Andrés, uno de los que andaba con Juan, el apóstol Andrés, este hombre fue crucificado en forma de X en Grecia. Y cuando fueron sus verdugos a crucificarlo, le dijo que por años, por mucho tiempo he esperado este momento feliz, esta hora feliz, ansiosos por morir por Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Ahorita en tiempo que sale de conquista y de las naciones, ¿estás dispuesto a ir a las naciones islámicas? ¿Estás dispuesto a ir a las naciones ateas, comunistas, a predicar el evangelio? ¿Sabes que muchos están allá de nuestros hermanos predicando el evangelio y mueren muchos al año? Muchísimos mueren al año. Muchísimos. Por la predicación del evangelio. Por no negar a Cristo. Los verdaderos apóstoles. Los misioneros del Señor. La iglesia de Minas estaba claro en esto. Ellos prefirieron llegar a la pobreza extrema, casi a la indigencia, con tal de no renegarle al Señor. Por eso el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él no le está diciendo, yo te voy a librar de la persecución, yo te voy a librar. No, le está diciendo, sé fiel hasta la muerte. No le importaba la pobreza, no le importó la muerte. Ellos estaban claros que los tesoros habían que hacerlo en el cielo. Hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Ellos habían leído la carta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había dejado todo. Filipenses 3, 5 al 8 dice, por cual he perdido todo. Dice, cuántas cosas que eran para mi ganancia las he estimado como pérdidas. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Porque no he perdido todo y tengo todo por basura. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a ser fieles hasta la muerte? ¿Cuántos saben que el enemigo de la iglesia no es el emperador, no es el gobierno de turno? El enemigo de la iglesia no es un sistema, el enemigo de la iglesia no es una filosofía. El enemigo de la iglesia es el mismo enemigo que el apóstol escribe aquí en Apocalipsis 2, que se llama el diablo. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están en esto claro? ¿Cuántos se han identificado con esta carta? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir a un corte musical y regresamos en breve. Gloria a Dios. Bueno, continuando con lo que es el desarrollo de este estudio, verdaderamente que hay un peso de responsabilidad, ¿cierto? Me siento cortado en varios pedazos con esta palabra que me está ministrando a mí y espero que los que están escuchando también puedan ser edificados, tanto como yo lo estoy siendo en este momento. El tiempo avanza y, bueno, hay que respetar el horario. Vamos a cerrar ahora con el último versículo, el verso 11. La última parte del verso 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el verso 11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Una vez más, lo que se perdió en el Génesis, que fue la entrada a la muerte. Romanos 5:12 dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Ahora, así como el árbol de vida en Éfeso le fue restablecido, como el árbol de vida fue restablecido a la iglesia, cuando le dice al que venciere le haré comer el árbol de la vida. Ahora en Esmirna el Señor le está restableciendo la iglesia, le está diciendo la muerte no va a tener daño sobre ustedes. Por eso que en Apocalipsis 14:13, los muertos en la gran tribulación, el Señor dice, bienaventurados los que mueren en el Señor de aquí en adelante. Le está diciendo, sé fiel hasta la muerte. El que venciere no sufrirá daño a la segunda muerte. Está hablando el que venció la muerte, el que descendió a los infiernos, el que tuvo 3 días en el infierno, el que le arrebató el acta de los decretos a la muerte. Tenemos que entender esto. Es una palabra poderosa que el Espíritu me está ministrando estos días. Tenemos que ser fieles al Señor a pesar de las circunstancias. Yo sé que es cierto que no podemos negar la realidad circundante por la cual el país está atravesando. Son duras las cosas, pero esto no se compara con la gloria venidera que nosotros debe manifestarse. La gloria postrera de esta casa, que es tu cuerpo, que es tu alma. La gloria postrera será mayor que la primera. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y si en algún momento nos tocara entregar nuestras vidas por Cristo, seremos bienaventurados. El apóstol Pablo escribió, mas confiamos, 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes a Cristo. Es una bendición poder presentarnos delante del Señor, aprobados, habiendo pasado todas estas pruebas, de una manera firme, manteniéndonos en la esperanza que el Señor nos ha dado, la promesa. Hay una promesa de resurrección. Dice el Salmo 116:15 que la muerte, estimaba de Jehová la muerte de sus santos.
Y no hace bienaventurado cuando es por causa del Señor. Pablo escribió en Tesalónica, en su primera carta, capítulo 4, verso 13, que nosotros no podemos ser como los demás, que no tienen esperanza acerca de los que duermen. Tenemos una esperanza en el Señor. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aleluya. Tenemos que estar firmes, perseverar y hacer el trabajo que se le ha encomendado a la iglesia, es predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que estar firmes, fijar posición. No podemos comenzar a buscar enemigos donde no los hay. Nuestra lucha no es contra los hombres, no es contra instituciones, no es contra la Roma de este siglo, no son contra los Baales de este siglo. Nuestra lucha es contra el enemigo histórico de la iglesia, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Gloria a Dios.